Ha llegado la gran asamblea del día de expiación, la bendita fiesta de otoño. El día de expiación es una fiesta bendita de Dios, que cae el 10º día del 7º mes, según el calendario sagrado. Veamos su origen y ceremonia. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de recibir las primeras tablas de los 10 mandamientos, encontró a los israelitas adorando a un becerro de oro. Está escrito que Moisés arrojó las primeras tablas de los 10 mandamientos, haciéndolas pedazos al pie del monte. Y ese día murieron 3,000 personas que habían adorado al becerro de oro. Después, los israelitas determinaron no volver a cometer el mismo pecado y ofrecieron una oración de arrepentimiento a Dios, confesando sus pecados. Entonces Moisés subió al monte Sinaí por segunda vez, el primer día del 6º mes, según el calendario sagrado, para recibir las segundas tablas de los 10 mandamientos, y ayunó otros 40 días. Después de que Moisés orara con ayuno durante 40 días, Dios le permitió las segundas tablas de los 10 mandamientos. Después de recibirlas, Moisés bajó el 10º día del 7º mes, según el calendario sagrado. Ese día es hoy. Dios ordenó a los israelitas celebrar el día de expiación, cada 10º día del 7º mes, según el calendario sagrado, para conmemorar el momento en que Dios perdonó todos los pecados de Israel. Celebramos la fiesta de las trompetas hace 10 días y durante la semana de oración del día de expiación, oramos cada madrugada y noche, y recibimos hoy el día de expiación. Estudiemos la verdad del día de expiación en Levítico capítulo 16 y entendamos la abundante gracia de expiación de Dios que aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamentos. Veamos Levítico capítulo 16 versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. En el día de expiación se ofrecía un becerro a Dios por los sacerdotes y 2 machos cabríos por el pueblo. Echaban suertes para designar los 2 machos cabríos, uno para Azazel y el otro como ofrenda para expiación. Todos los pecados y transgresiones cometidos durante un año eran transferidos al macho cabrío, Azazel, que luego era enviado a una tierra inhabitada en el desierto. Con esto terminaba toda la ceremonia del día de expiación. Durante un año, todos los pecados y transgresiones que el pueblo cometía siempre eran trasladados al santuario. Luego, se imponía las manos a Azazel para que todos los pecados transferidos al santuario le fueran entregados en el día de expiación. Solo entonces, todos los pecados cometidos durante el año eran completamente perdonados. Esta era la regla del sacrificio en los tiempos de Moisés en el Antiguo Testamento. Sigamos entendiendo esto en el versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová,
y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Según la regla del día de expiación, en Levítico capítulo 16, el macho cabrío por Azazel representa a Satanás. Todos los pecados que cometemos son llevados temporalmente al santuario durante un año, y en el día de expiación son transferidos a Azazel, que luego es liberado en un desierto inhabitable para deambular y morir allí. Entonces, todos nuestros pecados desaparecen. En Levítico capítulo 16, Dios nos muestra cómo se eliminan nuestros pecados. Entonces, ¿a quién representa el santuario? Veamos Jeremías capítulo 17. En el capítulo 17, versículo 12 está escrito: Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, oh Jehová, esperanza de Israel. El santuario representa a Dios. Cuando el pueblo pecaba, los pecados eran trasladados de inmediato al santuario. Asimismo, todos nuestros pecados son llevados a Dios, siéndole pesadas cargas. Todos los pecados permanecen en el santuario hasta el día de expiación. Dios mismo lleva todos nuestros pecados. Al sacrificar los 2 machos cabríos, uno de ellos debía ser una ofrenda para expiación por nuestros pecados, y el otro debía ser para Azazel, que representaba a Satanás, el creador del pecado, al que imputaban todos nuestros pecados. Estas 2 ceremonias se llevaban a cabo simultáneamente. La ofrenda de expiación representa a Cristo, y Azazel representa a Satanás. Todo el pecado será entregado a Satanás al final. Dado que Satanás es originalmente el creador del pecado, vagará en una tierra inhabitada en el desierto, llamada abismo en la Biblia. Las profecías de Apocalipsis dicen que al final será atormentado en el abismo. Mediante la abundante gracia del día de expiación, podemos entender el amor y sacrificio de Dios. En lugar de nosotros, Dios lleva nuestros pecados como el santuario, y también como la ofrenda por el pecado. Entendamos esto juntos a través de Isaías capítulo 53. Veamos el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aproximadamente 700 años antes de la llegada de Jesús, Dios hizo que el profeta Isaías escribiera una profecía de que Jesucristo llevaría nuestros pecados en lugar de nosotros. Continuemos con el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿No significa esto que Cristo llevó todos nuestros pecados por nosotros? Veamos el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Está profetizado que los hijos de Dios requeríamos el sacrificio del Padre y la Madre celestiales, y que el Padre celestial sufriría todo el dolor que nosotros debimos haber padecido. Dado que el perdón de pecados se menciona con frecuencia, pensamos que nuestros pecados se perdonan automáticamente si simplemente guardamos las fiestas. Sin embargo, nos sentimos más ligeros porque alguien más llevó nuestros pecados hasta que fueran eliminados por completo. Ese alguien era nuestro Padre y nuestra Madre. ¿Acaso no fue para mostrar finalmente el sacrificio del Padre y la Madre celestiales, que innumerables animales se sacrificaron sobre el altar del holocausto durante el largo tiempo de 1500 años? Siempre entregamos al Padre y a la Madre celestiales el dolor de cruzar la línea de la muerte, como corderos al matadero. Hemos estado haciéndolo durante miles de años. Si pensamos en esto, el arrepentimiento sincero por nuestros pecados debe ser llevado ante el Padre y la Madre. ¿Y acaso el verdadero arrepentimiento no significa nunca más cometer el mismo pecado? Enumeremos uno a uno todos los pecados que cometimos contra Dios. Primero, Dios debe sentarse en el trono glorioso del cielo. Pero hicimos que viniera a esta tierra en la carne. Este es nuestro grave pecado. Segundo, causar que Dios fuera crucificado es un pecado terrible. Si no hubiéramos pecado, Dios no habría sido crucificado. Luego, el pecado de hacer que Dios fuera azotado, golpeado, abofeteado, despreciado, burlado, obligado a llevar la corona de espinas y hacer que sus vestidos fueran repartidos echando suertes. Debemos reflexionar sobre el pasado en este día de expiación. Incluso cuando éramos pecadores, Dios no nos abandonó, sino que mostró cuánto nos amó hasta el final. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, ¿con cuánta frecuencia nos encontramos tratando de dejar a Dios y dando por descontado el pacto que Dios hizo con nosotros solo porque sufrimos un poco de dolor? Nunca más debemos involucrarnos en tales pecados. Nunca debemos considerar la preciosa sangre de Dios derramada en la cruz como una simple imagen o como la escena de una película.
En cambio, ustedes y yo debemos participar en su dolor y terrible padecimiento. Por esa razón, está escrito en Isaías capítulo 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dios sufrió todos estos padecimientos a causa de nuestros pecados. En lugar de simplemente decir el sacrificio de la cruz y entenderlo superficialmente, debemos recordar que en el lugar exacto donde íbamos a sufrir, el Padre Celestial sufrió en nuestro lugar para salvarnos. Y que todos los días la Madre Celestial sube al altar del holocausto como la ofrenda de expiación por nosotros. Durante este día de expiación, nunca debemos olvidar el amor, sacrificio y arduo trabajo que el Padre y la Madre han hecho por nosotros. Vayamos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículo 7 está escrito: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí, la expresión por su sangre se ha filtrado mucho. En cambio, debemos entender que fue a través de su dolorosa muerte que fuimos redimidos y perdonados de nuestros pecados. Debimos haber pagado el precio de nuestros pecados. Sin embargo, ¿no se muestra a través del Antiguo Testamento como una sombra que el Padre y la Madre llevaron nuestros pecados? ¿Qué sucede todos los días durante el tiempo de oración de la mañana y la tarde? Para que el Padre y la Madre celestiales perdonen nuestros pecados, los tiempos de oración de la mañana y la tarde se convierten en el momento en que derraman su sangre y se convierten en sacrificios sobre el altar del holocausto. Por esa razón, también se convierten en la ofrenda del día de reposo y hoy se convierten en ofrendas del día de expiación por la misma razón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nada nos separará del amor de Cristo. El apóstol Pablo pudo mantener su fe mientras era martirizado, porque entendió correctamente el sacrificio y el amor que Dios tiene por nosotros. Todos los miembros de la iglesia primitiva daban por descontado el martirio, considerando gloriosos la persecución y el sufrimiento por Cristo. Sin embargo, cuando creemos en Dios y nos enfrentamos a un pequeño obstáculo o inconveniente en nuestra vida de la fe, tratamos de evitarlo. Si pensamos en el Padre, que se sacrificó por nuestros pecados, y si pensamos en la gracia de aquel que sufrió por nosotros, podemos superar cualquier tribulación, prueba o persecución con la actitud de Pablo, que afirmó: nadie puede separarnos del amor de Cristo. Debemos tener esta fe. Los que no entienden lo que significa la preciosa sangre de Cristo fácilmente renuncian y dejan a Cristo, se apartan de Él y terminan sin entrar en el reino de los cielos. Esto nunca debe sucedernos. Debido a nuestros pecados, el Padre vino hasta esta tierra para salvarnos. No dudó en recorrer el camino del Evangelio durante 37 años, sufriendo persecución y desprecio de la gente. Y la Madre Celestial, a pesar de su edad, todavía cuida a todos los hijos de Sión en todo el mundo. A través del día de expiación, una vez más, grabemos su sacrificio en lo profundo de nuestro corazón. Pablo dijo:
nada puede separarnos del amor de Dios. Y Pedro pidió a sus verdugos que lo crucificaran boca abajo diciendo, no puedo ser crucificado igual que Cristo. Y murió colgado boca abajo. ¿Pudo terminar su vida boca abajo, en una cruz? Porque pensó en Cristo, que nos amó y llevó todos nuestros pecados. Siempre pensaron, este dolor y sufrimiento no son nada comparados con el camino de sacrificio que Dios recorrió por nosotros. Durante el día de expiación, esta fe debe desarrollarse también en nuestros corazones. La expresión escrita en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, literalmente, significa que somos redimidos y perdonados mediante el sacrificio extremo de Cristo y finalmente su muerte. Su sangre significa su muerte. ¿Qué pasaba por su mente cuando murió? Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, y llevó solo los incontables pecados de sus hijos. Ni una sola vez dijo, estoy sufriendo por ustedes. Llevó todos los pecados de sus hijos en silencio, recorrió el camino del sacrificio y soportó todo el dolor solo. Hoy necesitamos reflexionar sobre su profundo y silencioso amor y debemos grabarlo nuevamente en nuestros corazones. Además, debemos entender por qué los santos de la iglesia primitiva no abandonaron la obra del Evangelio y se jactaron con orgullo del Padre ante todas las personas en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluso mientras se hallaban en la situación del martirio. El trabajo que estamos haciendo no es como el trabajo que hace la gente del mundo. Estamos llevando a cabo la obra del Evangelio porque hemos comprendido el gran amor y la gracia de Dios. Solo entonces podemos desempeñar el verdadero sacerdocio. De lo contrario, es solo un trabajo. Veamos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Finalmente, debemos recordar una vez más que el sacrificio y la muerte del Padre se convirtieron en la fuerza motriz que nos rescató y redimió a nosotros y a nuestros antepasados de nuestra vana manera de vivir. Vayamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Está escrito en 1 de Juan que Dios vino a la tierra y fue crucificado y sacrificado para salvarnos. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Todos los miembros de la iglesia primitiva entendieron este amor. Por eso dijeron, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación nos separará de su amor? ¿La angustia nos separará de su amor? Nada en el mundo
podrá separarnos del amor de Cristo. Si pensamos en el amor que Dios demostró por nosotros, ¿cómo podemos traicionarlo? Todos los años guardamos el día de expiación. La semana de oración es de solo 10 días, pero algunos miembros sienten que es difícil participar en los cultos de la madrugada y la noche. Sin embargo, Dios ha estado llevando nuestros pecados y transgresiones durante miles de años, o incluso más. Piensen en esto. Si piensan en la carga del pecado que Dios ha estado llevando, ¿no sienten que lo que estamos haciendo es realmente nada? Por esa razón, está escrito en el capítulo 4, versículo 9, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Veamos 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. No solo murió, sino que murió por personas injustas como nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo, que era justo, murió por los injustos, llevó todas nuestras enfermedades y sufrió por nosotros. Desde la época de Moisés, durante 1500 años, Dios permitió que se sacrificaran animales repetidamente, año tras año. Cada sacrificio fue para mostrar el sacrificio del padre y la madre. Aparentemente, se sacrificaban animales, pero esto mostraba el sacrificio de nuestro Padre y nuestra Madre celestiales. Si enumeramos nuestros pecados una vez más, podemos ver que cometimos el pecado de hacer que Dios viniera en la carne, el pecado de que derramara su sangre en la cruz, el pecado de que fuera azotado, golpeado, abofeteado y despreciado, y se burlaran de él, el pecado de que sufriera humillación cuando su ropa fue repartida, el pecado de hacerle llevar una corona de espinas, y de hacer que dejara la gloria celestial. No debemos cometer ninguno de estos pecados contra Dios. Sin embargo, todas estas cosas sucedieron por nuestros pecados. Todo esto sucedió porque cometimos graves pecados que merecen castigo. Nosotros debíamos haber estado en ese lugar, pero el Padre y la Madre estuvieron allí en lugar de nosotros. En vez de decir solo con la boca y labios que amamos a Dios, debemos grabar todas las enseñanzas de Dios en lo profundo de nuestras almas, para que no traicionemos su amor. Debemos ser como los apóstoles Pedro y Pablo y los miembros de la iglesia primitiva, que se conmovieron por el gran amor de Dios incluso cuando enfrentaron la muerte. Debemos hacer la obra del Evangelio como ellos, con gratitud. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.